Las personas más temidas por la CIA. Hola despachados. El puesto número 1 es para Pedro López, uno de los asesinos en serie más aterradores del mundo. Conocido como el monstruo de los Andes, asesinó a unas 350 niñas en Colombia, Perú y Ecuador. La mayoría de sus víctimas eran pequeñas de entre 9 y 12 años de edad, pero Pedro Alonso López salió hace más de 20 años de un centro psiquiátrico colombiano y ya nadie más supo nada de él. Este atroz asesino serial seguía a las pequeñas que iban a los supermercados con su madre. Esperaba el tiempo necesario a que las niñas quedaran solas, las atraía con alguna golosina para regalarles y luego se las llevaba a un lugar desierto donde eran asesinadas para enterrarlas luego en lugares poco profundos. Según los expertos que analizaron su personalidad, estos hechos provenían del odio a su madre y el deleite que experimentaba al asesinar. A pesar de todo, luego de pasar 4 años en el Centro de Psiquiatría de Colombia, el hombre fue liberado luego de pagar una fianza de apenas $50 y la obligación de seguir un tratamiento psicológico y presentarse a la justicia una vez por mes. Pero esta presentación jamás ocurrió y el monstruo de los Andes se esfumó para siempre. El puesto número 2 es para Joseph Nasso, el asesino del alfabeto, uno de los más brutales depredadores sexuales. Quienes lo conocían coincidieron en una descripción. Su mirada era capaz de intimidar y perturbar hasta a la persona más relajada. Sin embargo, vivía una vida normal con su familia y se dedicaba a la fotografía. Lo cierto es que muchas de las imágenes encontradas en su vivienda fueron clave para resolver los crímenes, en los que empleaba violencia durante las agresiones sexuales y el estrangulamiento. Además, abandonaba los cadáveres en zonas rurales o de difícil acceso. Pero en medio de los análisis, algo llamó la atención de los investigadores. Un detalle que comenzó a cobrar importancia: la curiosa obsesión por el nombre de sus víctimas. Así, tanto la inicial del nombre como la del apellido comenzaban con la misma letra. Finalmente, una sentencia judicial puso un punto final al caso y Nasso fue condenado a muerte. Este había cometido actos que causaron crueles sufrimientos a las mujeres, a las que humilló documentando los crímenes en diarios y fotos. El puesto número 3 es para Jeffrey Dahmer. También conocido como el carnicero de Milwaukee, fue uno de los asesinos en serie que marcaron la historia criminal de Estados Unidos. Fue justo después de acabar sus estudios secundarios cuando Jeffrey comenzó a cometer crímenes atroces, cuando se dio finalmente ante sus impulsos: frecuentar los clubes nocturnos en busca de hombres para conquistarlos y descuartizarlos. Pero una de sus víctimas logró escapar y parar a una patrulla que pasaba por allí. Cuando registraron el apartamento, descubrieron más de 80 fotografías que mostraban cuerpos en diferentes momentos de descuartizamiento, una cabeza en la nevera y restos humanos en el congelador. Lo cierto es que Dahmer se declaró culpable, pero alegó locura, que lo libraba de ser legalmente responsable de sus actos, y por ello debía ser recluido en un psiquiátrico. Finalmente fue hallado culpable de 15 asesinatos y condenado a 15 cadenas perpetuas, un total de 937 años de cárcel. En el puesto número 4 nos encontramos con Ed Gein, el estadounidense que inspiró las películas Psicosis, El silencio de los inocentes y La matanza de Texas, profanador de tumbas al que se le atribuyen una docena de asesinatos. La policía halló en su casa multitud de restos humanos. Entre ellos, llamaban la atención 9 máscaras construidas con piel de rostros. Como podemos ver en esta imagen, los cortaba cuidadosamente y luego utilizaba cada parte para confeccionar brazaletes, monederos, pantallas de lámparas y asientos. ¿Cómo era posible que todo eso se hubiera llevado a cabo sin que nadie se diera cuenta de semejantes atrocidades? Las respuestas empezaron a aflorar al reconstruir la vida de Gein, sus experiencias con la matanza de animales siendo solo un niño y la perturbadora relación con su madre. Lo cierto es que Gein podía ser un loco, pero estaba muy bien acompañado en sus obsesiones. Finalmente fue juzgado y hallado culpable.
Dado su estado mental, se le ingresó en un sanatorio donde transcurrieron apaciblemente sus últimos años. En el puesto número 5 vamos a conocer la mente del acosador nocturno, Richard Ramírez, la crueldad más allá del entendimiento humano. Conocido como Night Stalker, por las noches invadía los dormitorios y atacaba a personas inocentes en el sur de California, hasta que finalmente lo atraparon y su identidad fue revelada por las autoridades. Como no seguía un patrón concreto, fue muy difícil llegar hasta él. Mataba a todos por igual, sin distinción de sexo, raza, edad o condición. Sin embargo, aún sigue siendo un misterio el por qué Ramírez asesinó a tantas personas en tan poco tiempo y de un modo tan particularmente sádico y cruel. Algunos investigadores han intentado justificar su comportamiento atribuyéndole a un envenenamiento radioactivo de sus genes antes de nacer. Otros creen que se debe a un fuerte golpe en la cabeza que tuvo de niño. Incluso hubo quien atribuyó su comportamiento a las grandes cantidades de sustancias alucinógenas que consumió en la pubertad. El terrible asesino aterrorizó al condado de Los Ángeles con asesinatos y violaciones, hasta que una de las mujeres que habían sobrevivido a sus ataques lo reconoció en una calle. Fue arrestado inmediatamente y condenado a morir en la cámara de gas. El puesto número 6 es para Harold Shipman, el mayor asesino en serie de la historia de Reino Unido. El médico de cabecera británico Harold Shipman se convirtió en el mayor asesino en serie de la historia, con al menos 215 pacientes muertos, todos mediante una inyección letal de morfina que les aplicaba en su visita al consultorio. Los investigadores concluyen que Shipman era un adicto al crimen. El médico, apodado el Doctor Muerte, siempre ha negado las imputaciones. A raíz de sus asesinatos, un informe hace recomendaciones para corregir los errores que permitieron su siniestra actividad. Por ejemplo, pide controlar más rigurosamente los fármacos que utilizan los médicos y vigilar sus procedimientos. La manera de matar de Shipman, incluso ante los familiares, y cómo salía sin sospechas, podía ser digno de una obra de ciencia ficción. Afortunadamente, fue detenido. Este siniestro doctor murió ahorcado en su celda a los 57 años de edad. El puesto número 7 es para H.H. Holmes. ¿Cómo atraparon al primer asesino serial de la historia? Este asesino aterrorizó las calles de Chicago en Estados Unidos. Nadie sabía quién era o cómo atraparlo. Solo sabían que había muertes y desapariciones, y se cree que pudo haber matado a 300 personas. En un principio recibió el nombre de la Bestia de Chicago, y nadie imaginaba que detrás de ese monstruo, que llegó a ser confundido con Jack el Destripador, se encontraba un hombre que había tenido una infancia privilegiada e incluso había estudiado en la prestigiosa Universidad de Michigan. Desde niño dijo que estaba interesado en la medicina y al no tener cómo practicar, se cree que realizaba autopsias en animales y al menos un testimonio asegura que mató a uno de sus amigos por curiosidad. Finalmente, Holmes fue arrestado y condenado a muerte. Confesó haber matado al menos 26 personas, pero nunca sabremos si era o no Jack el Destripador o cuántas víctimas tuvo realmente, aunque los expertos aseguran que no solo fue el primer asesino serial, también fue uno de los más letales. El puesto número 8 es para Samuel Little, considerado el asesino en serie más sanguinario de la historia de Estados Unidos. Little nunca tomó especiales precauciones para eludir la justicia. Simplemente, el sistema no lo detectó. Era un borracho y un vagabundo. Llegó a ser detenido por violación y por un asesinato, pero se libró de ambos cargos hasta que finalmente fue detenido por un asunto de drogas pendiente en Los Ángeles. Este terrible asesino medía 1,90 m de altura y normalmente noqueaba a sus víctimas antes de estrangularlas, sin dejar signos evidentes de homicidio como puñaladas o heridas de bala. Ese factor, combinado con los antecedentes de las víctimas, llevó a que muchas de las muertes fueran atribuidas a sobredosis de drogas, accidentes o causas naturales. El criminal aseguró en una confesión grabada en video haber matado a 93 mujeres,
Pese a que el homicida dio detalles de cada muerte, el FBI solo consiguió probar 50 casos. Y finalmente, el puesto número 9 es para Albert Fish, el hombre caníbal. A sus 20 años se tornó adicto a la ingestión de orina y excremento, y radicado en Nueva York, se convirtió en prostituto y obsesivo violador de adolescentes. Bajo la apariencia de un inocente pintor en casas particulares, violó a no menos de un centenar de niños, varones, que no superaban los 6 años de edad. Cuando finalmente fue capturado, el monstruo escribió a su abogado una larga carta detallando el crimen de un niño de 4 años. Según ese espeluznante texto, el ritual fue aterrador. Golpes, mutilaciones de orejas y nariz, extracción de los ojos, descuartizamiento y canibalismo narrado hasta los límites más extremos. Debido a estos hechos fue sentenciado a la silla eléctrica y a las 11:06 de la noche fue declarado muerto, aunque Albert Fish se llevaría a la tumba su mayor secreto, el número de personas que habría asesinado. Y así finalizamos el parche de hoy. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos.